Hola, en este video vamos a hablar un poco sobre la parálisis del sueño. El sueño está formado por distintas etapas y estas etapas se organizan dependiendo de la profundidad del sueño y de sus características fisiológicas. Según la Clasificación Internacional de Desórdenes del Sueño, se considera que la parálisis del sueño no es un síntoma, sino un trastorno. Estos episodios ocurren principalmente durante la etapa MOR del sueño y se caracterizan por una parálisis transitoria, parcial o total que viene acompañada incluso con arreflexia. Estos periodos de parálisis vienen acompañados con alucinaciones bastante aterradoras y suelen durar entre minutos o incluso segundos. Simples estímulos como roces o sonidos interrumpen este periodo de parálisis. La parálisis del sueño es un periodo en el cual no se pueden realizar movimientos voluntarios y ocurre ya sea al inicio o al despertar, siendo más frecuentes al despertar o cuando suceden al inicio suelen ocurrir 2 horas, 1 o 2 horas después de conciliar el sueño. Estos periodos se caracterizan por parálisis en extremidades, tronco y cuello. Los movimientos oculares y la respiración se mantienen intactos. Estas alucinaciones suelen durar de 1 a 10 minutos como máximo. Están acompañados también por alucinaciones hipnagógicas, es decir, que ocurren al inicio del sueño, o alucinaciones hipnopómpicas, es decir, que ocurren al despertar. Estas alucinaciones suelen ser aterradoras e incluso amenazantes, lo que provoca estrés e incomodidad en el individuo. En cuanto a la fisiopatología, la parálisis del sueño es una intrusión al sueño MOR. Se ha demostrado que ocurre debido a la supresión de la excitabilidad de las motoneuronas ubicadas en el asta anterior, lo mismo que ocurre durante la cataplegia. Las alucinaciones están relacionadas con sueños durante la etapa MOR y la interrupción abrupta de estos. También existen factores que predisponen a padecer ese trastorno. Tenemos la privación del sueño, irregularidad en los hábitos del sueño y por último la alteración del ciclo sueño-vigilia. Yo voy a hablar sobre la fisiología normal del sueño, que es el aumento en el flujo sanguíneo cerebral y en la formación reticular del tallo. Sugieren que el sueño MOR es un proceso activo y con función universal en el cerebro, lo que demuestra que al contrario del pensar común, el sueño tiene un relativamente pequeño ahorro metabólico y sus funciones se relacionan principalmente en la codificación, consolidación y reconsolidación de la memoria, la plasticidad cerebral y el aprendizaje motor. El sueño está constituido por dos etapas, una que es el sueño de movimientos oculares rápidos, que es MOR, y sueño no MOR. El sueño se diferencia en dos fases, sería el sueño activo, que posteriormente será el sueño MOR, y el sueño tranquilo, que después se diferenciaría en las etapas del sueño no MOR. En el adulto, estos ciclos se repiten de forma secuencial en intervalos de 90 a 100 minutos de un sueño MOR a otro. El sueño MOR por electroencefalograma es muy similar al estado de vigilia, por lo que se reacciona con alta actividad mental representado del 20 al 25% del sueño y tiene como variables fisiológicas movimientos oculares rápidos que se presentan durante o después de la atonía y se relacionan con sueños vividos. Desincronización del EEG que se mantiene durante todo el sueño MOR, pero es muy semejante a la etapa 1 del sueño no MOR. Y también encontramos la atonía de la musculatura voluntaria, excepto el diafragma y músculos oculares externos. Tenemos que en 1916 Konstantin von Economo indicó que el hipotálamo participa en la regulación del sueño vigilia, probando que lesiones del hipotálamo posterior pueden causar hipersomnias y en el hipotálamo anterior pueden causar lo que es insomnio. Los núcleos del hipotálamo que participan en la regulación de los procesos circadianos del sueño son el núcleo supraquiasmático, el hipotálamo lateral, el núcleo tubero mamilar y la glándula pineal. Por favor. Bueno, les voy a hablar sobre la clasificación de la parálisis del sueño. La parálisis del sueño esta va a ser considerada una entidad propia y no necesariamente como parte de una enfermedad. Y esta parálisis del sueño va a tener una clasificación, la cual les voy a hablar en la siguiente diapositiva.
vamos a tener lo que son los insomnios. Los insomnios son la presencia de forma persistente de dificultad para la conciliación o lo que va a ser el mantenimiento del sueño, despertar precoz o un sueño poco reparador a pesar de disponer de condiciones adecuadas para lo que va a ser el sueño. Vamos a tener los trastornos de la respiración relacionada con el sueño. Estos pueden ser de origen central o también obstructivo. Y también pueden haber casos de hipoventilación, entre otras. Vamos a tener lo que son las hipersomnías, que estas van a ser enfermedades caracterizadas principalmente por somnolencias diurnas, que no es atribuible a las dificultades del sueño nocturno. Vamos a tener también lo que son los trastornos del ritmo circadiano. Esto va a suceder cuando el dormir no coincide con el ritmo circadiano biológico del sueño de lo que va a ser de cada individuo. Vamos a tener también lo que son las parasomías. Estos van a ser fenómenos que tienen lugar durante el sueño, interrumpiéndolo o no, y que este se va a caracterizar por las conductas motoras y vegetativas. Este va a mezclar lo que son estados de sueño y de vigilia parcial, y también vamos a tener lo que son los trastornos del movimiento relacionado con el sueño. Estas entidades que cursan movimientos anormales deben incluir los requisitos fundamentales, los cuales van a ser como la alteración del sueño nocturno o quejas de fatiga o somnolencia diaria. También vamos a tener los síntomas aislados, que estas son variantes aparentes de la normalidad, y otros problemas del sueño que van a incluir a todos los trastornos en los que no hay datos suficientes para establecer un diagnóstico dentro de las categorías anteriores. Gracias. Bueno, mi nombre es Leandra Muñoz y les voy a hablar sobre parálisis del sueño. Alteración de la percepción. La parálisis del sueño es un trastorno primario del sueño, caracterizado dentro de las parasomnias, ya que es un trastorno que afecta la cantidad y calidad del sueño. Esta es una curiosa alteración de la percepción. Se caracteriza por un estado involuntario de parálisis muscular al inicio del sueño o al despertar. Se produce por un desajuste en los mecanismos de regulación del ciclo del sueño REM, en inglés Rapid Eye Movement. Bueno, ¿qué es el REM? Es cuando primero el cerebro pasa por ciclos de sueños con 5 fases distintas, 1, 2, 3 y 4, y el sueño de movimientos oculares rápidos o REM por sus siglas en inglés. El sueño REM representa el 25% del ciclo de sueño y ocurre por primera vez entre los 70 y 90 minutos después de dormirse. Dado que los ciclos del sueño se repiten, se entra al sueño REM varias veces durante la noche. Por otro lado, durante el sueño REM, el cerebro y el organismo se energizan y es cuando se sueña. Se considera que el sueño REM participa en el proceso de almacenamiento de recuerdos y aprendizaje, y también ayuda a equilibrar el estado de ánimo de la persona. El REM provoca que el sujeto recupere la conciencia y la percepción sensorial, pero no la capacidad de controlar sus músculos. Continuando con la parálisis del sueño y su alteración por la percepción, varias características de la parálisis del sueño. Esta parálisis suele estar acompañada de alucinaciones que generalmente provocan un sentimiento negativo o de residuo. Es uno de los síntomas de la narcolepsia, un trastorno presente en menos de 1% de la población en general, siendo complicado determinar su prevalencia exacta. Actualmente, una revisión sistemática realizada en el 2011 por Chapless que ubica que el fenómeno en un porcentaje del 7,6% de la población general, 28,3% de los estudiantes y 31,9% de los pacientes psiquiátricos. Por otro lado, hablando de las estructuras macroscópicas, en la parálisis del sueño hay una relación con la amígdala. En la mayoría de las investigaciones, esa es como una base en la que la amígdala activa un sistema que facilita la información respecto a la vigilancia ante posibles amenazas. Se especifica que la combinación de un estado de conciencia cegado por el sueño o el REM, mientras está paralizado en un contexto oscuro y solitario, activa un sistema de vigilancia especializado y mejorado para la detección de posibles amenazas, gracias a la amígdala. Bueno, la parálisis del sueño y la sensación de presencia mientras alguien está dormido, mientras no puede moverse, yo por lo menos he sentido que hay una persona al lado mío o está acostado al lado mío o encima mío. Se lo conoce coloquialmente como se me subió el muerto, pero esta sensación de presencia se da cuando la parálisis del sueño, hay esa sensación que te queda alguien viendo, o sea, es un respecto a la sensación que se llama la presencia, se llama Feeling of Presence, sus siglas en inglés FOP, es concebida como el factor desencadenante de los procesos fisiológicos y psicológicos que modifican la percepción de la persona. Por ejemplo, a medida que el FOP aumenta, también lo hacen las expectativas de una manifestación visual que a su vez incrementan las expectativas
de manifestaciones táctiles con la presión en el pecho, que te duele el pecho, un sentimiento de asfixia, alguien que te está ahorcando. Dentro de los mecanismos fisiológicos involucrados, además de la amígdala, también participan la unión temporoparietal y las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Son encargadas de imitar las acciones inconscientes que llaman nuestra atención. Las alucinaciones durante el fenómeno también corresponden a una proyección de la propia imagen corporal, proceso en el que se participará la unión temporoparietal y las neuronas espejo. Para finalizar, nos preguntamos, ¿hay otras alteraciones que se relacionan con la parálisis del sueño? Bueno, de hecho sí las hay. Es la forma conjunta de sueños lúcidos y una sensación de huida. Por lo general, la reacción de huida está acompañada de un impulso de lucha promovido por el pánico. Entonces, esta es una respuesta de origen amigdaloide, supone la ejecución de programas motores, pero al no contar con una retroalimentación proprioceptiva o amortiguadora, se provoca una alteración de la imagen corporal. En cambio, en los sueños lúcidos son aquellos en los que la persona es capaz de darse cuenta que está soñando, incluso puede llegar hasta interactuar en los sueños. Y se dice que existen técnicas en las que pueden controlar el mismo sueño, pero ese es tema aparte. Gracias. Bien, ahora para hablar sobre lo que es el diagnóstico de la parálisis del sueño debemos tener en cuenta un número de criterios. Para determinar lo que es las variaciones, vamos a tener 3. La variación de tipo aislada, la variación del tipo familiar y la variación que tiene relación con la que es la narcolepsia. Parálisis del sueño aislada. Esta va a ser la presentación más frecuente que vamos a obtener y no va a tener precedencias familiares, sino que se presenta en individuos totalmente sanos. Y existe una posibilidad de entre el 40 y 50% de que alguna vez te ocurra. Esto también ocurre lo que es al despertar, entonces va desde el sueño hasta la vigilia. Parálisis del sueño del tipo familiar. Esta es una de las más raras y va a estar ligado específicamente a lo que es un rasgo característico dominante del cromosoma X, por lo que consecuentemente lo vamos a encontrar con mayor frecuencia en hombres que mujeres. Esta normalmente es crónica y muy aparte va a tener la característica especial de que es totalmente lo contrario en lo que sucede en la parálisis del sueño aislada, que la parálisis del sueño aislada ocurre al despertar, o sea, del sueño a la vigilia, mientras tanto que la parálisis del tipo familiar va desde la vigilia al sueño, lo que quiere decir cuando recién te estás durmiendo. Y por último vamos a tener la parálisis del sueño por narcolepsia o inducida por narcolepsia. Esta se va a presentar genéticamente, muy importante tener en cuenta esto, y también se va a presentar tanto en hombres como en mujeres. Es inducida específicamente por un antígeno leucocitario humano, HLA, y también se puede presentar de forma secundaria por una lesión hipotalámica. También viene acompañado de todos los síntomas de la narcolepsia, que se vamos a describir a continuación. Dentro de la narcolepsia vamos a tener una tríada que va a dar como características principales. La primera, la somnolencia diurna. La somnolencia diurna va a ser una de las primeras manifestaciones clínicas que va a presentar este paciente y va a tratar específicamente de que el paciente no va a poder tener periodos cortos de sueño durante el día. La segunda, la cataplejía, que es la pérdida del tono muscular de manera bilateral, o sea, en ambos miembros de cada lado, y no se va a presentar lo que es la pérdida de la conciencia, y vamos a tener alucinaciones hipnagónicas vívidas. Estas van a ser imágenes inespecíficas, pero que se van a presentar de manera auditiva, visual y táctil.